El propósito del quebrantamiento es que en todos los aspectos de nuestra vida lleguemos a decir de todo corazón: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, me rindo totalmente. Quebrantamiento. La palabra misma implica dolor y sufrimiento, y a nadie le gusta pasar por esas cosas. Es más, hacemos todo lo posible por evitarlas. Pero como veremos en esta edición de En Contacto, el Señor a menudo usa el dolor, el sufrimiento y las dificultades para hacer grandes obras en nuestra vida. Solo cuando entendemos el propósito del quebrantamiento, podemos tener la actitud correcta hacia ese. Y este es el propósito de esta serie, que comprendamos el principio, el propósito y el proceso del quebrantamiento. Recuerde al escuchar esta edición de En Contacto que la meta del Señor no es quebrantarnos del espíritu, sino limpiarnos de esa actitud rebelde y autosuficiente que tenemos. Examínese a sí mismo y sus circunstancias, escuchando este mensaje de hoy que nos explica el proceso del quebrantamiento. ¿Cómo hace el Señor para quebrantar a una persona? Quiero que anote 4 pasos en cuanto a esto, y el primero es este. El Señor identifica el área que necesita ser quebrantada en nuestra vida, y de allí empieza el proceso de quebrantamiento. Sí, la identifica, el área, y de allí comienza a trabajar. Segundo, el Señor planifica y ordena las circunstancias por medio de las cuales somos o seremos quebrantados. Y en cuanto a este punto, hay 2 cosas que debemos señalar. Primero, a veces Él planea las cosas con el fin de quebrantarnos. O segundo, otras veces, Él permite que sigamos cierto rumbo, cierto camino, y por nuestras propias decisiones y hechos lleguemos a ese punto en que el Espíritu Santo puede comenzar el proceso del quebrantamiento. Pero no importa la manera que sea, el Señor siempre está detrás de todo el proceso, en el principio, durante y hasta la conclusión del proceso. En tercer lugar, el Señor selecciona las herramientas que utiliza al quebrantarnos, y desde luego que las mismas no son de nuestro agrado. A mí no me gustan más de lo que a usted le gustan. Y quiero decirle 2 cosas en cuanto a las herramientas. Número 1, están fuera totalmente de nuestro control. Nosotros no las escogemos, el Señor lo hace. Creemos saber lo que necesitamos para ser quebrantados, pero en realidad no lo sabemos, ¿no es así? Número 2, nosotros no escogeríamos las herramientas que Él selecciona, porque las que Cristo selecciona son dolorosas y por lo general causan mucho sufrimiento. Ahora, mi amable oyente, hablemos de algunas de estas herramientas. Por ejemplo, en la vida de Pedro. Y desde luego que no podemos esperar que se repita lo mismo en nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente. Las herramientas que el Señor más utilizó en la vida de Pedro fue su palabra. Él le dijo, por ejemplo: Pedro, estás actuando como el mismo diablo. Y estas son palabras muy duras, son palabras muy penetrantes. O si no, le dice en otra ocasión: Pedro, vas a negarme. Pedro, vas a caer. El Señor usó mucho la herramienta de su palabra en la vida de Pedro, pero también usó la vergüenza que Pedro sintió varias veces delante de sus compañeros y apóstoles. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que el Señor utiliza en nuestra vida? Sufrimiento se han convertido muy intensos y me he sentido sumamente abrumado. Aunque mentalmente yo sabía que el Señor estaba conmigo, sin embargo, emocionalmente pensaba que Él me había abandonado. Claro, teóricamente, yo sabía que no era así. Mentalmente, yo sabía la verdad, pero emocionalmente estaba diciendo: Señor, sí, Señor, ¿dónde estás?
No te veo por ninguna parte, a pesar de saber que la Biblia dice que Él está a mi lado, que Él está a nuestro lado. Continuemos ahora con el punto número 5. En el proceso del quebrantamiento, el Señor es paciente con nosotros. ¿Y sabe por qué lo es? Porque Él sabe de dónde venimos. Él sabe cuánto tiempo hemos estado en lo mismo. Él conoce cuánto tiempo hemos tenido la misma mentalidad y que hemos tenido esta manera equivocada de pensar por años y años y años. Y cuando el Señor comienza el proceso del quebrantamiento en nosotros, en nuestro interior, no lo hace de la noche a la mañana. No es algo radical. Más bien es por lo general un proceso lento y largo que puede durar muchos años en algunos casos. Ahora, el último punto, y aquí hay una condición. El Señor nos lleva a la victoria por medio del quebrantamiento. Sí, lo repito, el Señor nos lleva a la victoria por medio del quebrantamiento. Mi amable oyente, el proceso puede durar meses o años. ¿Sabe por qué? Porque todo depende de nuestra actitud. Si nos rebelamos, el proceso se alarga y podemos perder el derecho a las oportunidades y a las recompensas. Primero, que el Señor... Permítame aclararle lo que no estoy diciendo. Escúcheme. No estoy diciendo que Dios va a matar a este fulano para que fulana haga tal y tal cosa. O que va a matar a esta mujer para que este hombre haga lo que debe hacer. O que va a quitarle la vida a este niño para que este hombre haga tal cosa. Eso no es lo que estoy implicando, ni diciendo, peor, sugiriendo. Es cierto que a veces el Señor se lleva a algún ser querido, algunas personas arreglan su vida con el Señor por causa de ello. Pero no creo que podemos decir que el Señor quita la vida a alguien para obligar a otros a obedecer. No, Él les ama a todos por igual. Así que no diga que yo dije tal cosa, pero sí quiero que recuerde lo siguiente. En primer lugar, el Señor a veces utiliza herramientas que apreciamos mucho, que queremos mucho y que son muy valiosas para nosotros con el fin de quebrantarnos. Segundo, no podemos ser quebrantados en privado, en secreto, es decir, aislados o metidos en una especie de cápsula, sin que nadie se entere, porque cuando somos quebrantados, eso va a tener impacto en la vida de otros, va a hacerse visible, será público. Entonces el Señor utiliza herramientas. Por ejemplo, sí, una pareja cristiana cuyos intereses personales están fuera de control, que les va muy bien en la vida y están prosperando mucho económicamente, y han dejado al Señor a un lado, porque sienten que no le necesitan ahora, que todo va viento en popa. El Señor ve ahí el estorbo, el obstáculo en la vida de esa pareja. ¿Y qué pasa? Por un lado, Él ve lo que quiere hacer con sus vidas, pero por otro lado ve el obstáculo que hay de por medio. Y el Señor sabe muy bien lo que puede hacer en la vida de esta pareja. Y cuando menos nos damos cuenta que sucede, les cae el látigo del dolor. Ahora, entiéndame bien. No estoy diciendo, ni nunca diría, que el Señor hace que el hijo caiga en el vicio de las drogas o que la hija caiga en la inmoralidad. No estoy diciendo esto, pero sí digo que el Señor puede aprovechar las flaquezas, la desobediencia y el pecado de los hijos para quebrantar a los padres. De la misma manera, el Señor puede pulir a un matrimonio. Él puede usar a uno para quebrantar al otro. Él puede usar el negocio o la empresa para quebrantar a su dueño, que ha puesto todo su interés, su cariño, sus fuerzas y su vida en eso, y de pronto todo se le viene abajo. Ahora nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que anda mal?
Miren, mi amable oyente, todos tenemos puntos flacos y puntos fuertes, y no hay nada de malo con los puntos fuertes, siempre y cuando comprendamos y recordemos que el Señor, y solo el Señor, es nuestra máxima fortaleza. Pero el problema está en que se nos olvida quién mismo nos da los talentos, los dones, las fuerzas y las habilidades. Y así es como transgredimos los principios bíblicos porque usamos mal lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues Él utiliza las cosas que más apreciamos. Él utiliza el cuchillo, el cincel, el martillo, la espada y el fuego para partir, quebrar, triturar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? ¿Acaso diremos, porque Dios es rudo, cruel, malo y sin misericordia? Desde luego que no. Es porque Él conoce todas nuestras posibilidades y nuestra capacidad, y por eso no se da por vencido con nosotros. Él quiere hacer de nosotros su obra maestra, quiere hacer un producto de notable calidad. A veces tiene que tocar nuestra salud, y para algunos esa es la única manera en que el Señor logra que le hagan caso, porque se jactan de su salud y con salud construyen reinos. Para otros es la apariencia y el Señor interfiere en eso. O puede ser las posesiones materiales o alguna amistad o relación con alguien y Él interviene en eso. El Señor utiliza el cuchillo podador en nuestra vida, en el punto que más nos duele, en lo que más queremos y estimamos, en lo que más acariciamos. A veces no sabemos ni siquiera de qué se trata, y a veces decimos, pues yo no tengo ese apego al trabajo, o yo no tengo ese apego al negocio, a la empresa, o al dinero, a lo que sea. Y la verdad es que sí lo tenemos. Y muy sutilmente eso ha llegado a ser un ídolo en nuestra vida y el Señor tiene que intervenir e interferir en ello. Ahora bien, ¿sabe usted cuál es la peor herramienta que el Señor utiliza en nuestra vida? Nuestros enemigos. Él se vale de nuestros enemigos para quebrantarnos. Esa es una de sus herramientas. Y a veces Él utiliza una herramienta que es muy valiosa para nosotros, que estimamos y queremos mucho y no sabemos qué hacer en esa situación. ¿Sabe qué hace el Señor? Él continúa aumentando la presión. El Señor tiene la mira puesta en la meta y sigue tratando con ese estorbo y obstáculo en nuestra vida. Mientras tanto, nosotros estamos por otro lado diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no haces algo para que esto cese? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no arreglas las cosas? El Señor tiene la respuesta a esas preguntas. Él está trabajando en esas cosas que son un estorbo en nuestra vida espiritual. Así que recuerde que el Señor a veces se vale de nuestros enemigos. Y no estoy diciendo que su enemigo esté en lo correcto. Es posible que lo que le está haciendo es incorrecto y le está perjudicando, pero Dios lo usa. Tal vez le han tratado mal en su trabajo, pero ¿no cree que el Señor está utilizando ese perjuicio que le están causando sus enemigos para quebrantarle y hacerle ver que necesita enfrentarse a cierto aspecto de su vida? Ahora entendemos por qué es que es tan difícil que nos gusten las herramientas que el Señor utiliza para quebrantarnos. Pero ¿sabe algo? Solo Él sabe lo que necesita hacer para llegar a lo profundo de nuestro corazón y para que podamos decir, Señor, no me queda nada, solo me quedas tú, Señor. Y ese es el punto al que debemos llegar. A esa meta ha dirigido Dios todo el proceso. Ahora, el punto número 4. El Señor regula la presión en el proceso del quebrantamiento. Y recuerda que su propósito no es quebrantar nuestro espíritu, porque eso sería devastador. Él quebranta la actitud obstinada que tenemos para que sujetemos nuestra voluntad al Espíritu Santo y para que estemos dispuestos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Ahora, si nos resistimos al quebrantamiento, eso alarga el proceso. Pero si nos rendimos pronto, el proceso se acorta. Esto quiere decir que nosotros tenemos algo de control en este proceso del quebrantamiento. O sea, mientras más pronto reconozcamos lo que el Señor quiere hacer y nos rindamos a Él, más rápido saldremos del proceso. Pero lo que pasa es que a veces somos muy obstinados, tercos y cabezaduras. Nos comportamos como el apóstol Pedro.
Yo me las arreglo de alguna manera porque yo soy mucho. ¿Qué fue lo más difícil para Pedro? ¿Sabe por qué le llevó 3 años para ser quebrantado? Porque lo último que Pedro quería era entregar el control de su vida. Fíjese en lo siguiente. Pedro le dijo a Jesús, y estamos hablando del plan de Dios para la redención, él le dijo, no, Señor, eso no puede ser así, yo no voy a permitir que te maten. Pedro estaba tratando de controlar las cosas aquí. Oh, no, Señor, jamás me lavarás los pies, Señor, aunque todos te dejaren, yo no. Si va a haber pelea aquí en Getsemaní, yo seré el primero en ganar una medalla y suápate, le corta la oreja a uno de los soldados. A Pedro le costó mucho rendir el control de su vida, pero ¿sabe algo? A todos nos cuesta hacerlo. No queremos, no nos gusta entregar el control de nuestra vida, porque queremos tener la palabra final, siempre queremos tener algo que decir. Por eso el propósito del quebrantamiento es llevarnos al punto en que no nos queda más que decir solamente, Señor, ¿qué quieres que haga en esto y en esto otro? El quebrantamiento nos lleva al punto en que la única pregunta es esta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En lugar de decir, ¿cómo me afectará esto a mí? ¿Voy a tener más o voy a tener menos? ¿Voy a ser más famoso o menos famoso? ¿Me van a respetar más o me van a respetar menos? Mire, no se trata de lo que a mí me conviene, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si esta pregunta no está en su mente en alguna situación o circunstancia, tenga por seguro que el Señor seguirá quebrantando ese aspecto de su vida y lo hará hasta que usted llegue a decir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Pero si por nuestra obstinación y terquedad y egocentrismo no queremos darnos por vencidos, lo único que logramos con ello es prolongar el proceso del quebrantamiento y el Señor se ve obligado a apretar un poco más las tenazas del torno o a limar un poco más profundo o cincelar más hondo. Con nuestra actitud forzamos al Señor a que traiga sobre nosotros más sufrimiento, más dolor y más dificultades. Mi amable oyente, salimos ganando si estamos dispuestos a darnos por vencidos, y cuanto antes, mejor. Ahora, hay unos que se resisten y continúan resistiendo al Señor y rehúsan tratar con lo que el Señor les está mostrando. Y después de un tiempo, ¿sabe qué hace el Señor? Los pone en un rincón. Y a veces en las iglesias, cuando alguien no quiere ser quebrantado y el Señor lo ha relegado a un rincón, nosotros queremos sacarlo de ahí e ignorar lo que el Señor está haciendo. Mire, sí, escúcheme, con el quebrantamiento lo que el Señor está haciendo es mostrándonos su amor, porque Él conoce nuestra capacidad y conoce nuestras posibilidades. Bueno, regresemos a don Pedro. Dijimos que su mayor problema era el orgullo. El Señor lo quebrantó. ¿Cuándo? En Lucas capítulo 22. Leamos lo que ahí dice. Yo creo que aquí fue cuando Pedro finalmente fue quebrantado. Cuando estaba calentándose al lado del fuego y negó al Señor 3 veces. Pero veamos en Lucas 22, versículo 60, que dice, versículo 61. En el momento preciso, cuando el gallo canta, el Señor pasa por ahí y es muy posible que hasta oyó lo que Pedro estaba diciendo. Hombre, no sé lo que dices, ni siquiera lo conozco. El gallo canta y ahí estaba Jesús y la Biblia dice, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Cuando Pedro miró a los ojos del Señor Jesús después de 3 años de orgullo, de presunción y arrogancia, y después de haberle negado 3 veces, el Señor simplemente miró a Pedro. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, quebrantado, avergonzado y consumido en su propio ser. Le llevó 3 años para llegar al quebrantamiento total. Imagínese a Pedro en ese momento. Jesús estaba siendo juzgado, ya lo habían condenado y al día siguiente iba a ser crucificado. ¿Y qué está haciendo Pedro? En ese momento él estaba llorando amargamente, clamando por perdón, acordándose de las cosas hermosas que el Señor le había dicho una y otra vez, y de pronto él comienza a comprender. Esto es lo que el Señor ha estado tratando de decirme todo este tiempo.
que yo solo no puedo hacerlo, que no puedo vivir esta vida por mí mismo. Y en este momento de su vida tan decisivo, yo le he fallado. Ah, Pedro, sí. Pedro estaba quebrantado, pulverizado. Ya no le quedaba nada. El Señor Jesús, su Salvador, su mejor amigo, iba a ser que crucificado, iba a morir. Los otros apóstoles que habían hecho, habían salido huyendo. Él le había fallado al hombre que dijo ser Dios, a quien él confesó como el Hijo de Dios viviente. Él le había fallado en el momento más decisivo de su vida. Él estaba totalmente quebrantado, estaba hecho leña. Pero este es el mismo hombre que ya quebrantado, al inicio de la iglesia el Señor le utiliza para hacer grandes obras. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 5 y leamos lo que él escribió años más tarde. Primera de Pedro 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No fue esto mismo que pasó en la vida de Pedro? Después de 3 años en que el Señor estuvo interviniendo en su vida, en el proceso del quebrantamiento, limando, esculpiendo, limpiando, hasta que llegó a ser totalmente quebrantado y en esa condición. Cuando fue tiempo, el Señor Jesucristo, ya resucitado y habiendo enviado al Espíritu Santo para que llenara a Pedro, pudo utilizarle poderosamente y le exalta como el líder de los apóstoles y como pilar de la iglesia cristiana. Ahora bien, quiero citar algo que tal vez usted ha oído antes, pero que tiene aplicación a este mensaje e incluye a todos nosotros, a hombres y mujeres. La cita es esta que dice: cuando el Señor quiere entrenar a alguien y capacitarle para algo noble, cuando Él desea con todo su corazón hacer de una persona alguien grande y noble, que todo el mundo admire, observe los métodos que Él usa y observe sus caminos. Él perfecciona severamente a los que elige amorosamente. Él los tritura, los forja a martillo con golpes duros, les da forma y los convierte en vasos de barro que solo Él puede comprender. Mientras que sus torturados corazones claman y sus manos imploran, Él se dobla hacia ellos, pero no detiene el proceso porque quiere lo mejor para ellos. Como Él utiliza a los que elige y con todo propósito los prepara, Él sabe lo que está haciendo. Es un autor desconocido. A veces decimos: Señor, ¿qué estás haciendo? Él sabe lo que está haciendo. Él sabe de qué se trata. Él está quebrantando lo que estimamos más para que tratemos con lo que nos estorba en el crecimiento espiritual. Y una vez que hemos arreglado ese aspecto, podamos llegar a ser lo hermoso y lo útil que el Señor ha planeado para nuestra vida. Y es, mi amable oyente, sí, es pasando por el proceso del quebrantamiento que somos humillados, pero a la vez es el camino que el Señor utiliza para exaltarnos cuando fuere tiempo. Como creyentes en Cristo, toda nuestra lealtad y devoción es hacia el Señor Jesucristo y a nadie más. Si permitimos que otras cosas tengan esa prioridad número 1 en nuestra vida, nos arriesgamos a que el Señor haga de ellas un blanco para el quebrantamiento. Otra producción de Ministerios en Contacto con el pastor Charles Stanley en la voz. Él se despide ahora con una reflexión final. Como creyentes, toda nuestra lealtad y devoción se la debemos al Señor Jesucristo y a nadie más. Si permitimos que otras cosas tengan prioridad en nuestra vida y que ocupen el lugar que a Él le corresponde, el Señor hará de ellas un blanco para el quebrantamiento. Y su propósito en este proceso es quitar del camino todo lo que sea un estorbo a nuestro crecimiento espiritual y en nuestra comunión con Él. Entonces recuerde que el Señor ordena las circunstancias por medio de las cuales nos quebranta. Él selecciona las herramientas con que nos quebranta y Él regula la presión.
en el proceso del quebrantamiento. Y en todo este proceso, Él nos está mostrando su amor y lo hace porque desea profundamente lo mejor para nosotros. No olvide